8 meses. Ese era el tiempo que había estado ausente, 8 meses rodeado solo de acero, sal y silencio. El valor ardiente no era solo un carguero. Era un mundo flotante propio. Allí se aprenden cosas. A escuchar. Cómo pensar. Cómo esperar. Esa mañana, al llegar al puerto, la niebla sobre el agua se desprendió como piel vieja. Mis botas golpearon el muelle con un golpe sordo que parecía definitivo. Respiré el aire del puerto, más denso de lo que recordaba. Llevaba mi mochila al hombro, una bolsa de juguetes de madera para Raya al otro, y en el bolsillo interior de mi chaqueta había una carta que le había escrito a Madeline a mitad del viaje y que nunca envié. Terminaba con las palabras: qué ganas de abrazarte de nuevo. Esa línea quedó mal parada. El viaje en taxi a casa fue tranquilo. No le había dicho a nadie que iba a venir. Ni a la tripulación. Ni a mi esposa. Y menos a ella. Quería sorprenderlos. ¿Mi plan? ¿Simple? Toqué el timbre, vi cómo se les iluminaba la cara. Abracé a Malik antes de que se hiciera el interesante y di vueltas a Raya por la sala hasta que soltó esa risita aguda que me repetía una y otra vez durante los turnos de noche. Pero no fue eso lo que vi. Cuando el taxi giró hacia Chestnut Lane, me incliné hacia adelante, confundida. Estacionado frente a mi casa, nuestra casa, había un sedán plateado que no reconocí. Totalmente nuevo. Estaba decorado como un cliché. Globos blancos, cintas atadas alrededor de los retrovisores y, lo más chocante de todo, una placa de plástico de mal gusto en el parachoques trasero que decían recién casados. Parpadeé, pensando que quizá estaba en el lugar equivocado. El mismo buzón rojo. Las mismas hortensias en el camino. La misma grieta en la ventana del garaje. Sin duda. Salí del taxi, aturdido, con la maleta todavía en la mano. El corazón me latía con fuerza, como si también lo hubieran pillado desprevenido. Miré el coche como si mirarlo más tiempo lo hiciera desaparecer. Entonces mi teléfono se rompió. La pantalla se iluminó. Madeleine. No fue una llamada. Fue un mensaje. Corto. Brutal. Casi casual. No te molestes en venir. Se cambiaron las cerraduras. Los niños no te quieren. Se acabó. Sin saludo. Sin explicación. Solo una declaración. Frío como el Atlántico que había cruzado 2 veces. Me quedé allí, con la bolsa de lona deslizándose por mi brazo, mirando fijamente el mensaje. Mi pulgar flotaba sobre el teclado. Ni siquiera lo pensé. Solo escribí 2 palabras. Como quieras. Y lo decía en serio. Porque ese fue el momento en que algo en mí cambió. Cualquier calidez que hubiera traído a casa, cualquier sueño de reencuentros, panqueques en pijama, noches de cine en el sofá, todo se convirtió en escarcha. Un hombre no sobrevive a las tormentas en el mar entrando en pánico. Estudia las nubes. Sigue la corriente. Se prepara. Y en cuanto leí su mensaje, supe que me encontraba en una tormenta diferente, una que no traía lluvia. No toqué la puerta. No probé la manija. Dijo que las cerraduras estaban cambiadas, y que no importaba si era cierto o no. Lo que importaba era que quería que creyera que sí. Quería que me marchara sintiéndome insignificante. Pero no iba a irme. Me di la vuelta, encontré un banco cercano bajo el cornejo que daba sombra al parque del barrio y me senté. Observé la puerta principal. Ningún movimiento. Ninguna cortina se abrió. Si estaba dentro, ni siquiera iba a mirar por la ventana. Quizás pensó que gritaría. Que rompería algo. La insultaba. Suplicaba. Pero me habían entrenado para el silencio. Y el silencio fue donde mejor pensé. Saqué mi teléfono otra vez. Una llamada más. Ni a un amigo. Ni a un hermano. Ni siquiera al capitán del valor. Llamé a Casa Baines, mi abogada. Contestó al primer timbre. Sterling, dijo, con voz fría y cortante como el clic de una recámara cargada. Creí que no volverías hasta la semana que viene. ¿Cambio de planes?, dije en voz baja.
Hubo un instante de silencio por su parte, pero no fue vacilación. Fue un cálculo. Háblame. Y lo hice. Todo. Los globos. El coche. El mensaje. Mi instinto. Ella no se quedó sin aliento. No me consoló. No la contraté para eso. Casa había sido mi asesora legal en una demanda portuaria hace 2 años. Despiadado. Inteligente. Nunca parpadeó bajo presión. Recordé cómo el abogado contrario intentó desconcertarla durante la declaración, y ella le entregó a media frase una demanda que había presentado mientras él aún hablaba. Cuando terminé, solo me preguntó una cosa: ¿la quieres de vuelta? Hice una pausa. No, dije. Quiero ganar. Se oyó ese sonido otra vez. Una sonrisa, tal vez. O dientes. Bien, dijo ella. Entonces, comencemos. Y así, el partido cambió. Me levanté del banquillo, pasé junto al cartel de recién casados como si no importara nada y volví a la calle principal. Dejé la carta de Madeline en el banco. Que se la lleve el viento. Ese ya no era el mensaje que necesitaba. Ella ya había tomado su decisión. Ahora yo tomaría la mía. El ascensor a la oficina de Casa Vine se abrió como una bóveda. Su bufete estaba ubicado en el piso 31 de un edificio de espejos en el centro, de esos donde las alfombras no hacen ruido y las paredes parecen como si nunca hubieran oído una voz alta. Todo en el lugar susurraba dinero y precisión. Pasé junto a la recepcionista sin anunciarme. Casa debió haberles avisado que venía porque nadie me detuvo. La puerta de su oficina ya estaba entreabierta. Se puso de pie cuando entré. Pantalones negros, blusa de cuello alto, gafas posadas sobre la nariz, sin un pelo fuera de lugar. Un tablero de ajedrez estaba escondido en un rincón de su estantería, la partida estaba en plena partida. Nunca pregunté con quién jugaba, pero siempre sospeché que movía a ambos lados. Señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate. Limpiemos esto. No perdí el tiempo. Le conté todo, lo que vi fuera de la casa, el coche de recién casados, el mensaje que Madeline envió y, lo más importante, lo que no dijo. Casa escuchaba con los dedos juntos bajo la barbilla. Cuando hice una pausa, solo me hizo una pregunta: ¿no estás aquí para hablar? ¿Estás aquí para actuar? Confírmamelo. Asentí una vez. No pienso volver arrastrándome. Quiero esto. Que se solucione. Eso fue suficiente. Chasqueó el bolígrafo, abrió una gruesa carpeta de cuero con la etiqueta Knox, S, y hojeó las páginas como si se hubiera estado preparando para esto incluso antes de que yo pisara tierra. Aún tienes la autoridad para firmar la escritura de propiedad, dijo, confirmando lo que yo había adivinado. Aunque intentara transferir algo, no se aprobaría sin tu aprobación. La casa está a salvo. Por ahora. Levanté una ceja. Es audaz. No me sorprendería que intentara falsificarlo. Casa sonrió con suficiencia. Que lo intente. Ya he marcado la acción. Si algo detecta un problema en el sistema, nos avisarán en tiempo real. Tomó su tableta y empezó a redactar lo que parecía un montón de documentos. Reconocí solicitudes de congelación de activos, una orden de restricción de acceso a fideicomisos y una petición para suspender los privilegios de cuentas compartidas. ¿Aún conserva el patrimonio de su padre?, preguntó Casa. Sí, respondí. Se instaló hace 5 años. Le dejó el dinero y me dio la supervisión coejecutiva. Ella siempre odió eso. Entonces olvidó algo importante, dijo Casa con una sonrisa maliciosa. Puede que haya estado ocupada haciéndose la novia, pero aún necesita tu firma para acceder a los fondos de ese fideicomiso. Y hasta que el tribunal diga lo contrario, siguen casados. Vamos a usar su arrogancia como palanca. Exhalé lentamente. Esto no era venganza. Era refuerzo. No la atacaba con una espada. Estaba quitando la escalera mientras ella bailaba en el borde. A medianoche, los documentos estaban redactados. El asistente de Casa los presentó con una rotación de juez de emergencia de 24 horas.
¿La ventaja de casarse con una persona adinerada y mantener el papeleo en orden? Conoce el sistema lo suficientemente bien como para avanzar rápidamente. A las 12:57, recibí una confirmación. Se congeló todo acceso a los bienes conyugales compartidos. ¿La casa? ¿Intacta? ¿Las cuentas? Bloqueadas. ¿El fideicomiso? Señal de alerta por manipulación. Casa se recostó en su silla y golpeó el vaso de whisky que se había servido. Solo uno. Nunca bebió más de la mitad. Va a entrar en pánico, dijo. Esperen fuegos artificiales. Tenía razón. A las 3:12, mi teléfono se rompió. Número desconocido. No contesté. El mensaje de voz llegó 30 segundos después. Lo dejé sonando en altavoz. Una voz masculina. Fuerte y entrecortada. No tienes derecho a hacer eso con su fideicomiso. ¿Quién demonios te crees que eres? Mañana llevaré esto a juicio y... Casa se rió entre dientes y borró el mensaje. Amenazas vacías. Su abogado no sabe que ya he enviado una petición preventiva al Tribunal de Sucesiones. Se les informará cuando salga el sol. Me volví hacia el ventanal que iba del suelo al techo detrás de su escritorio. Desde esa altura, las luces de la ciudad parecían luciérnagas. Allá abajo, pensó que me escabulliría en la oscuridad. Que volvería destrozado y esperaría afuera de la casa mendigando sobras. Se equivocó. ¿Y la custodia?, pregunté finalmente, con el peso de mis hijos apretándome. Lo abordaremos mañana. Ahora mismo, cree tener el control. Espera que tu silencio parezca culpa. Vamos a usar sus suposiciones como arma. A las 4:45 de la mañana, estaba en una habitación de hotel a 2 manzanas de distancia. Miré al techo mientras la luz del amanecer se filtraba por las cortinas. La bolsa de lona estaba junto a la puerta, aún cerrada. No había desempacado nada. Mi ropa de marinero olía a salmuera, a esfuerzo, a 8 meses de sacrificio invisibles. Volví a coger el teléfono. 19 llamadas perdidas. Todas del mismo número de bloque. Un mensaje de voz no tenía voz, solo respiraba. Lo guardé. Casa había dicho algo antes que se me quedó grabado. Subestimó lo peligrosos que se vuelven los hombres callados cuando finalmente los presionan. Madeline me envió un mensaje pensando que desaparecería. Que aceptaría el exilio y la dejaría construir una fantasía con su nuevo hombre, reescribir la historia, repintar las paredes de nuestra casa sin consecuencias. Pero olvidó con quién se casó. No era de los que gritaban. No daba puñetazos. No hacía falta. Me ganaba la vida estudiando las mareas. Entendía las corrientes. Sabía cuándo dejar que las cosas fluyeran y cuándo fondear. Exactamente a las 7:47, mi teléfono volvió a sonar. Era un nuevo mensaje de voz, pero esta vez era diferente. El mismo número. Un tono diferente. Su abogado, desquiciado ahora, prácticamente gruñendo al teléfono. Eres un fantasma. Ni siquiera estás en el país. ¿Qué te da ese derecho? No puedes desaparecer durante meses y luego destrozarlo todo en 6 horas. Esto no es legal. Es depredador. ¿Depredador? Eso me hizo reír. En silencio. Lo que ella hizo fue una traición. Lo que yo hice. Eso fue preparación. Hay algo desconcertante en pararse frente a un lugar que construiste con tus propias manos y darte cuenta de que ya no te recuerda. No te anhela. No espera. Simplemente lo olvida. La casa de Chestnut Hill Lane parecía la misma desde lejos. Pero en el fondo sabía que ya no era mía. No de la forma que importaba. No de la forma que cuenta cuando un hombre regresa del océano esperando brazos, risas, una cocina cálida, y no encuentra nada de eso. Aún así, necesitaba saber a qué me enfrentaba. No quería actuar por rabia ni rumores. Quería hechos. Fríamente. Difícil. Documentado. Así que llamé a la única persona en quien confiaba para ese tipo de trabajo, mi primo Bram.
Bram Knox había sido especialista en reconocimiento militar, lo que significaba que la vigilancia no era solo una habilidad para él. Era algo instintivo. Podía rastrear un susurro a través de una pared y mapear una habitación solo con las sombras. Ya jubilado, pasaba la mayor parte del tiempo arreglando radios antiguas y fingiendo que no echaba de menos la emoción. Le di algo mejor que la nostalgia. Le di una misión. Lo llamé desde el vestíbulo del hotel esa mañana. ¿Tienes unas horas libres? Depende, dijo. ¿Llevo un micrófono o preparo la comida? Ambas cosas, dije. Trae tu teleobjetivo más largo. Al mediodía, Bram estaba destinado 2 casas más allá, en la unidad vacía que el señor Kendrick tenía antes de mudarse a Phoenix. Bram tenía las llaves, no me preguntes cómo, y una vista perfecta del frente de mi casa. Nuestra casa. No hablaba mucho mientras trabajaba, solo me enviaba grabaciones cada 30 minutos, con fecha y hora, limpias y estables. El primer clip llegó a las 12:37. Madeline con un vestido blanco. No es blanco casual. No, solo me apetece veraniego, blanco. Era un vestido de novia de pura cepa. ¿Ser? Ribete de encaje. Col. De pie junto a ella en la entrada, había un hombre que reconocí al instante de un viejo boletín universitario que Madeline solía dejar en nuestra mesa de centro. El Dr. Kinnelly. Era mayor de lo que recordaba. Delgado. Barba con mechas plateadas. Ulie. El tipo de hombre que hablaba como si cada palabra estuviera aprobada y financiada por un fideicomiso. Recuerdo haberle preguntado una vez a Madeline si alguna vez se había sentido atraída por alguno de sus profesores. Se rió. Ahora llevaba un vestido y estaba de pie junto a uno. Se tomaban fotos frente a nuestro magnolio. Sobre ellos flotaban globos blancos y dorados. Una vecina pasó con su perro y se detuvo a felicitarla. Vi la grabación de Bram mientras Madeline sonreía radiante. El hombre, L.I., le puso una mano en la espalda. Posesivo. Entonces, 2 figuras más pequeñas aparecieron en la puerta. Malik. ¿Mi hijo? Más alto ahora. Su rostro más largo, rasgos afilados como el hombre en el que pronto se convertiría. Llevaba camisa y mocasines, con una postura rígida. Junto a él, Raya salía a dar saltos con un vestidito floreado, aplaudiendo y sosteniendo una pequeña almohada con anillos falsos cosidos encima. Me dio un golpe en el pecho. Lo habían convertido en una ceremonia completa. Mi hija, llevando anillos para un hombre que no era su padre. Mi hijo, de pie como un simple accesorio en una obra para la que no hizo una audición. Incluso el perro, nuestro mestizo llamado Beacon, rescatado de un refugio hace 5 años, llevaba un collar de smoking. Ladró una vez y luego se sentó obedientemente a los pies de Ellie. Tuve que pausar el vídeo. Mis manos habían empezado a temblar, no de rabia, ni siquiera de angustia. De claridad. Esto no era una aventura. Esto no era un rostro. Madeline había reescrito toda la historia. Había celebrado una segunda boda en los huesos de nuestra antigua vida. Me borró de la foto antes de que pudiera defenderme. Volví a ver el vídeo. Esta vez, busqué detalles. ¿Quién tomó las fotos? Una joven que no reconocí, probablemente una amiga o una empleada. No había otros invitados. Ni familia. Sin fanfarrias. Solo una traición silenciosa. Luego llegó el segundo clip. Dentro de la casa. Bram había cambiado de ángulo, ahora observando por la ventana lateral de la cocina con una lente de largo alcance. Era cuidadoso, sutil, inmóvil. Lo que vi me dejó helado. Nuestras fotos de boda habían desaparecido. La repisa tenía marcos nuevos. Madeline y Ellie en una bodega. Madeline y Ellie en la playa. Madeline y Ellie tomados de la mano y con batas iguales en lo que parecía un spa. ¿Pero lo más inquietante? La pared donde estaban la tabla de crecimiento de los niños, nuestras notas, nuestras fotos anuales, la pose de pirata de Malik a los 7 años, estaba cubierta con pintura. Limpio. Blanco. No queda nada. Quería enojarme. Quería romper algo. En cambio, tomé notas.
Con cuidado. Con calma. Entonces Bram envió un último clip. Sin sonido. Solo una imagen fija. Madeline sentada en el sofá, mirando su teléfono, sonriendo. Ellie estaba en el sillón, bebiendo vino, con una pierna cruzada, hablando por el altavoz con alguien. Reconocí la postura de un hombre que creía haber ganado. No se dieron cuenta de que los niños habían salido. No les importó. Me quedé mirando ese marco un buen rato. Porque ese momento, silencioso, insignificante para ellos, lo era todo para mí. No se trataba de amor. No para ella. Se trataba de reemplazo. No solo hizo trampa. Reescribió la historia. No intentaba seguir adelante. Ella intentaba borrarme. ¿Y eso? Esa fue mi frase. Bram llamó esa noche. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Tengo frío, dije. ¿Bien? Los hombres fríos no se descuidan. Le di las gracias. Nunca me preguntó por qué necesitaba las imágenes. No le hacía falta. Nos criaron para saber que a veces el silencio dice más que la furia. No se lo dije, pero ya había dado el siguiente paso. Esa noche, solicité una investigación completa de los antecedentes de Kinnelly. Finanzas. Historial. Registros profesionales. Cualquier cosa que pudiera darme influencia. No me interesaba la confrontación. Me interesaba el colapso. Ya no quería luchar por lo que era mío. Quería que se dieran cuenta de que nunca habían sido dueños de nada. Tomaron prestada a mi familia. Tomaron prestada mi vida. Y yo venía a recoger. Es extraño entrar en un lugar que solías llamar hogar y darte cuenta de que eres un fantasma. Como un museo de tu propia vida donde alguien ha reorganizado las exhibiciones y borrado tu nombre de cada placa. Así se sintió al cruzar el umbral de la casa en Chestnut Hill Lane. Madeline afirmó que habían cambiado las cerraduras. ¿Mintió? La llave de mi cadena aún encajaba. El cerrojo giraba como siempre. Suave y familiar. Por un instante, solo un suspiro, casi me convencí de que todo era un error. Que entraría y oiría a Raya tarareando en la cocina o a Malik gritándole a sus videojuegos arriba. Que Madeline bajaría las escaleras descalza, sorprendida, atónita, rebosante de alegría. Pero lo que me recibió fue silencio. No el silencio apacible. No la quietud de las mañanas y el café recién hecho. Era un silencio profundo. Un silencio del que se había despojado todo lo que lo hacía real. El pasillo principal estaba aséptico. Esa es la palabra. El perchero había desaparecido. También la cesta donde los niños solían tirar los libros del colegio. No había rastros de desorden. No había huellas en la pared donde Malik solía arrastrar la mano al correr por el pasillo. Entré más. La sala había sido redecorada. Cojines grises, una mesa de centro de cristal y arte minimalista que parecía propio de una sala de espera corporativa. Todo rastro de calidez había desaparecido. ¿La pared de fotos familiares? Limpiada. En su lugar había láminas enmarcadas de faros costeros y aves en vuelo. No se limitó a seguir adelante. Ella organizó un reinicio completo. Como si nunca hubiera existido aquí. Me senté en el reposabrazos de lo que solía ser mi sillón, mi único capricho, un sillón reclinable de cuero que compré durante un viaje a Boston, y me di cuenta de que faltaba. En su lugar había un rincón de lectura de estilo escandinavo. Nadie leía en esa habitación. Entonces lo vi. El trofeo de baloncesto de Malik. Estaba de lado en el pasillo, cerca de la entrada de la cocina. La base estaba rota. Uno de los brazos metálicos estaba doblado, apuntando hacia la pared como si alguien lo hubiera pisado o tirado a un lado. Lo recogí y lo sostuve un buen rato. Este era el que había ganado en 7º grado. Llegó a casa mareado, saltando, gritando que había anotado el gol de la victoria. Nos quedamos despiertos esa noche viendo la repetición del partido. Me hizo rebobinarlo 6 veces. Memoricé cada segundo de esa grabación. Ahora, el trofeo yacía olvidado. Indeseado. Lo dejé con cuidado sobre la encimera.
Mis pasos resonaban demasiado fuerte por toda la casa. Eso fue lo peor. No solo estaba vacío de mí, sino que resonaba con alguien más. Pero no estaba aquí por recuerdos. Estaba aquí por hechos. Subí las escaleras, con cuidado de no dejar huellas en la barandilla pulida. Sabía que tenía poco tiempo, Madeline y Ellie aún estaban de luna de miel, pero con gente así nunca se sabe. Les encantan las entradas triunfales y los regresos sorpresa. La puerta de su estudio estaba cerrada con llave. Siempre lo había estado. Solía ser la habitación de invitados hasta que la convirtió en un espacio de planificación, un lugar donde, según ella, podía organizar el caos. Recordé cuando la ayudé a elegir el escritorio. Metí la mano en el bolsillo y saqué la pequeña ganzúa que Kit Brand me regaló la Navidad pasada para emergencias. Lo dijo medio en broma, pero creo que siempre supo que la necesitaría para algo más grave que una llave perdida. 2 clics. Un suspiro. La puerta se abrió. La habitación parecía un centro de mando. Archivos, planos y hojas de cálculo clavados en el tablero de corcho. Pestañas abiertas en el segundo monitor de su ordenador. No toqué la computadora. No hacía falta. Miré los cajones del escritorio. El tercero abajo. Cerrado de nuevo. No lo dudé. Una era esta casa. La otra era la casa de al lado, actualmente propiedad de Janet Greaves. Según los documentos, Janet ya había acordado vender, a la espera de una transferencia financiada a través de una sociedad fantasma registrada en Nevada. ¿La clave? El proyecto se titulaba Desarrollo del Complejo LA. Iniciativa familiar avanzada. Familia adelante. Me reí. No solo estaban remodelando una casa, estaban construyendo un complejo. Una versión renovada, anclada en LA y completamente limpia de mi vida familiar. 2 casas conectadas por un patio común. Planes para un tutor privado para Raya. Una media cancha de baloncesto diseñada para los chicos. Los chicos. Yo no entraba en esos planes. Yo era un fantasma. Un obstáculo. La carpeta incluía una petición redactada para transferir los expedientes escolares de Malik y Raya a una nueva dirección de tutoría. ¿Adivina quién figuraba como el contacto principal? LA. No Madeline. No estaba simplemente interponiéndose en mi lugar. Estaba derribando todo el suelo. Entonces lo encontré. El sobre. Grueso. Amarillento. Ligeramente rizado en las esquinas. Había quedado escondido debajo de los archivos como una ocurrencia tardía. Era de Gregory Arlan, el difunto padre de Madeline. Fechado 3 meses antes de su muerte. Conocía la letra. Afelada. Sesgada. Era un acuerdo notariado. Un contrato que estipulaba que cualquier casa comprada a nombre de Madeline con fondos del fideicomiso de su padre requería doble consentimiento para cambios estructurales importantes, refinanciamiento o venta. Y como yo había coadministrado ese fideicomiso por insistencia de Gregory, mi firma era obligatoria para cualquier transferencia de la propiedad de esta casa. Madeline no solo me había subestimado. Había olvidado la lealtad de su padre. Él desconfiaba de su buen juicio. Él mismo lo dijo una vez, cuando lo ayudaba a arreglar el techo. A mi hija le encanta la belleza, Sterling. Pero no siempre ve las grietas que se forman debajo. Se aseguró de que estuviera protegida. Y lo convirtió en ley. Guardé el sobre en mi chaqueta. Cerré el cajón y limpié el pomo. No tomé fotos. No hacía falta. Hay veces que la influencia funciona mejor cuando se mantiene en silencio. Antes de irme, hice una última cosa. Entré en la antigua habitación de Malik. Ya estaba cubierto de pintura, sin carteles, sin trofeos, ni rastro de quién era. Pero el rodapié aún tenía el raspón de cuando se le cayó la patineta a los 9 años. Me arrodillé y lo acaricié con la mano. Todavía estaba ahí. Prueba de que no todo podía borrarse. Al salir, me detuve en el umbral. Ella había intentado borrarme. Reemplazarme. Olvidarme. Pero la casa lo recordaba. ¿Y ahora? Ahora yo también lo recordaba todo. No dormí mucho la noche después de salir de casa.
No por las pesadillas, esas vienen cuando tu mente intenta darle sentido al caos. No, esto no era caos. Esto era claridad. El tipo de claridad que te deja completamente despierto a las 3 de la mañana, mirando al techo con las manos cruzadas sobre el pecho, repasando conversaciones que nunca ocurrieron. No dejaba de pensar en Malik y Raya. En las imágenes que envió Bram, no parecían maltratados. Pero tampoco parecían cómodos. Malik estaba rígido, como si le hubieran dicho cómo ponerse de pie, qué decir. Raya había estado sonriendo, pero yo conocía esa sonrisa. Era la que usaba cuando quería mantener la paz en una habitación que parecía a punto de estallar. Le enseñé esa sonrisa, sin querer, la última vez que Madeline y yo discutimos a gritos en la cocina. Se asomó y dijo, «Está bien, ¿verdad?». Con esa misma sonrisa demasiado radiante. Los niños siempre están observando. Se dan cuenta de más cosas de las que crees. Simplemente no siempre tienen las palabras para expresarlo. Esa mañana, le pregunté a casa cuál era la manera más rápida de hablar con mis hijos sin pasar por Madeleine. Ni pestañó. Encuéntralos donde ella no los mira. Nunca pidas permiso por lo que es tuyo. Así lo hice. Sabía que Malik entrenaba baloncesto los martes. Seguía entrenando en el mismo gimnasio de secundaria al que lo llevaba durante años. Ya tenía 13 años y crecía rápido. Me perdí su cumpleaños el mes pasado, aunque le envié una tarjeta desde el barco, sin saber si llegó. Tenía una copia de la foto que le tomamos hace 3 años cuando le enseñé a tirar un triple. Lo había pegado con cinta adhesiva a su casillero. Me pregunté si aún estaría allí. Llegué temprano. Estaba sentado en las gradas con sudadera y vaqueros. No quería armar un escándalo, solo necesitaba verlo, quizás charlar un rato. Cuando entró con el equipo, lo vi en sus ojos. Reconocimiento, seguido de vacilación. Se quedó paralizado. Levanté una mano ligeramente. No lo saludé con la mano, solo lo suficiente para hacerle saber que lo vi. Asintió apenas y se dirigió al otro extremo de la cancha. Esperé. Después del entrenamiento, mientras los demás chicos se marchaban, Malik se acercó, con una toalla sobre los hombros y el rostro impasible. «Hola», dije. Me miró. «¿Has vuelto?» «Lo estoy. Mamá dijo que te fuiste porque ya no querías estar aquí. Que elegiste el barco antes que a nosotros». Asentí lentamente. «¿También te dijo por qué acepté ese trabajo?» Frunció el ceño. Dijo que era por dinero. Y lo era. Pero no por mí. Fue por ti. Por Raya. Por ella. Por esta casa que construimos juntos. Las facturas se acumulaban, y ella dijo que necesitábamos un respiro. Así que acepté el trabajo más difícil que encontré. Ese descanso me costó 8 meses. No respondió. Lo intenté de nuevo. No te dejé, Malik. Fui a luchar por ti. Para nuestra familia. Apretó la mandíbula. Miró hacia otro lado. Dice que el tío Kim es mejor para Raya. No le grita. Le compra cosas. La ayudó con su maqueta de ciencias. ¿Y crees que eso lo hace mejor? Malik entreabrió los labios. Pero no salió nada. Él está ahí. Y tú no, dijo finalmente, y ese acertó. ¿Justo? No se equivocaba. Pero la presencia no es lo mismo que la crianza. Y los regalos no forjan el carácter. ¿Puedo preguntarte algo?, dije con suavidad. Cuando lanza el balón, ¿parece alguien que sabe jugar? Malik se quebró, solo un poco. Hizo un doble drible en el parque. Sonreí levemente. Entonces quizá no sea tan perfecto como parece. Nos sentamos en silencio. Dejé que aguantara el momento sin presionarlo. Luego metí la mano en mi bolso y saqué el trofeo de baloncesto que había recuperado del pasillo, el que Madeline había tirado como si fuera basura. Se lo di. Encontré esto en el suelo. Pensé que significaba más para ti que para ellos. Malik lo cogió. Miró la grieta. La tocó con cuidado como si fuera a reabrir algo dentro de él. ¿Te acordaste de esto? Yo nunca lo olvidé.
No dijo ni una palabra más. Solo asintió de nuevo. No fue una reconciliación completa. Pero un cambio. Un comienzo. No intenté abrazarlo. No estaba listo. Simplemente me quedé allí y le dije, dile a Raya que me gustaría verla. Y esta vez no me voy a ningún lado. No dijo nada, pero tampoco se negó. Eso fue suficiente. 2 días después, vi a Raya. Su escuela aún recogía a los alumnos de la clase de arte los viernes por la puerta lateral. Esperé en mi coche, lejos de la fila de padres, observando cómo la niña salía corriendo como pájaros de una jaula. Salió la última, con un delfín de papel que había hecho ella misma, con los dedos llenos de purpurina azul. Cuando me vio apoyado en la valla, su rostro se iluminó por un instante, por puro instinto. Luego se transformó en confusión. «Papá». «Hola, cielo», dije. Corrió hasta la mitad, se detuvo y miró hacia el estacionamiento. Una camioneta blanca la esperaba, probablemente él ahí dentro. Observando. Me arrodillé. «Está bien. No tienes que elegir. Solo quería saludar». Se acercó, despacio, con cautela. «Mamá dijo que ya no vivías con nosotros. Que querías estar sola». «Yo nunca quise eso», dije. «Pero a veces la gente dice cosas porque tiene miedo. O enojada. O intentando proteger una historia». Inclinó la cabeza. «¿Qué historia?» «Que ya no necesitas a tu papá. Que es reemplazable». «¿Lo eres?» «No», dije en voz baja. «Pero necesitaba que lo recordaras por tu cuenta». Ella me dio el delfín. «Lo hice para ti». Mamá dijo que se lo diera al tío Kim, pero no quise. Lo tomé como si fuera la joya de la corona. «Me encanta». «¿Sabes que los delfines se aparean de por vida?» Ella asintió. «¿Cómo se suponía que mamá y tú debían hacerlo?» Se me hizo un nudo en la garganta. «Algo así». Nos sentamos en la acera 3 minutos más. Solos. Sin presión. Sin planes. Entonces la camioneta tocó la bocina. «Vamos», dije. «Pero nos vemos pronto». «Está bien». Me abrazó. Rápida, pero feroz. Luego salió corriendo. No miré a Ellie. No lo necesité. Simplemente gané más terreno con 5 minutos de verdad que lo que él podría conseguir con meses de mentiras. No me interesaba el currículum de Kim Ellie. Cualquiera puede pulir el papel. Quería saber qué había debajo del pulimento, que se pudría bajo las sonrisas blanqueadas y el encanto filosófico. Madeline se había enamorado de ese hombre que hablaba con frases de Ted y olía a arrogancia importada. Y pensó que yo sería demasiado lento, demasiado humilde, demasiado distante para poder cuestionarlo. Se equivocó. Casa ya había iniciado una investigación antes de que yo siquiera preguntara. Ese es su estilo, proactivo. Cuando me entregó la carpeta marcada L.I., Kim J., resumen de antecedentes preliminar, no la abrí de inmediato. Simplemente la miré un rato, sintiendo el peso de todo lo que estaba a punto de confirmar. Estábamos de nuevo en su oficina. Piso 31. Las mismas paredes de cristal. El mismo aroma a lavanda y la misma ambición calculada. ¿Listo para esto?, preguntó. Dejé de amasar el día que entró en mi casa. Ella asintió. Empieza por la página 5. Lo hice. Y lo que vi no me sorprendió, pero sí me enfureció. Kim Ellie tenía un patrón. Un patrón agudo, clínico y experimentado. Se había casado 3 veces antes. Cada matrimonio siguió la misma trayectoria: romance fulgurante, cohabitación rápida, codependencia financiera y, finalmente, disolución en 2 años. Todas esas mujeres tenían algo en común. Empezaron la relación gracias a su riqueza, bienes raíces o acceso a ingresos pasivos. La primera esposa, Serena, había heredado un viñedo de su familia en Senoume. Lo vendió a los 6 meses de casados. Se declaró en quiebra 8 meses después. Su segunda esposa, Lila, era dueña de una cadena de estudios de yoga. Transfirió el control a Kim para consolidar su negocio.
Los estudios cerraron. Sus bienes se desperdiciaron a través de una sociedad fantasma de gestión registrada en Panamá. Su tercera esposa, Tasha, es curadora de una galería de arte en Boston. Kim la convenció de usar su galería como garantía para una propiedad de inversión en Belice. El proyecto beliceño nunca se materializó. Sin embargo, la galería fue objeto de ejecución hipotecaria. Ahora vivía en un estudio en Brighton. En cada ocasión, Kim salía limpio. Nunca fue él quien quedó registrado. Nunca dejó huellas. Simplemente aconsejó, sugirió, ayudó, y cuando todo se desmoronó, desapareció. Ahora era el turno de Madeline, y ella trajo 2 activos que él nunca antes había tenido. Niños y un fideicomiso. ¿Su proyecto educativo en Costa Rica? Tasha continuó, no existe. Es un refugio fiscal. Su licencia sin fines de lucro fue revocada el año pasado por declaraciones irregulares. Planea mudar a los niños allí, murmuré. Ella me miró fijamente. Si lo intenta, lo haré marcar en todos los puertos desde aquí hasta Lima. Seguía hojeando la carpeta. Madeline se había casado con un parásito, pero era peor que eso, lo estaba ayudando a esconderse. O era ciega o cómplice. Y, para ser sincero, no estaba seguro de que era peor. Entonces llegué a la última página. Un libro de propiedad. Una copia impresa de las transacciones de la compañía Shell que encontramos antes en su estudio. La empresa que compraba las casas, tanto la nuestra como la de al lado, figuraba bajo un nombre que reconocí, pero que no había oído en años. Maddix Knox Holdings. Mi nombre. No el de Madeline. No es de LA. Es mío. Al parecer, cuando Madeline y yo aún estábamos enamorados, cuando planeábamos construir un imperio familiar. Registró una LLC ficticia a mi nombre para facilitarnos la inversión en el futuro. Firmé la documentación, sí. Pero no sabía que aún existía. Y ciertamente no sabía que lo estaba usando ahora para canalizar su fantasía compuesta. Ese fue su error. Casa ya estaba sonriendo. ¿Quieres retorcer el cuchillo? Todavía no. Dije. Quiero verlo retorcerse primero. Esa tarde, le pedí a Casa que concertara una reunión. Nada legal. Nada de tribunales. Sin trajes. Solo de hombre a hombre. Quería mirar a Kim a los ojos, estrecharle la mano y hacerle creer que había ganado. Solo entonces le mostraría cómo era realmente el campo de batalla. Nos encontramos en un café a 2 cuadras del juzgado. Público. Neutral. Controlado. Llevaba una camisa azul marino. ¿Sin chaqueta? Llegó con un blazer color canela y mocasines, sin calcetines. Era predecible. Extendió la mano. La tomé. Sterling toca, dijo sonriendo. Me alegro de que por fin pudiéramos hablar. De hombre a hombre. Asentí y me senté frente a él. Supongo que sabes por qué estoy aquí. Se rió. Supongo que no es para felicitarme. No le devolví la risa. Solo removí el café negro que no había tocado. No estoy aquí para pelear contigo, Kim. Eso lo hizo detenerse. No. No. Estoy aquí para ofrecerte una opción. Se inclinó hacia adelante. Adelante. Puedes llevarte a Madeleine. Estar con ella. Disfrutar de su fondo fiduciario. Su encanto. Su gusto por las cortinas caras. No te detendré. Pero te vas de casa. Dejas a mis hijos. Desapareces. Corte limpio. Sin litigios. Sin revelaciones que destruyan la reputación. Ladeó la cabeza como si le acabara de ofrecer un cupón. Y si no lo hago, sacaré a relucir todo el peso de tu pasado, dije con calma. ¿Serena? ¿Lila? ¿Tasha? El fraude en Costa Rica. Las empresas fantasma. Las señales de alerta del IRS. Los senderos de Panamá. Te enterraré en los registros públicos. Me aseguraré de que todas las instituciones sepan tu nombre y exactamente cómo te mueves. Ya no sonrió.
Solo me miró fijamente. No tienes pruebas, dijo lentamente. Tengo la carpeta. Se rió. Estás fanfarroneando. Puedes creerlo. Hasta que salga en la prensa. Respiró hondo. ¿Estás enojado? No, dije. Estoy despierto. Hay una diferencia. Entonces me levanté, metí la mano en mi bolso y deslicé una foto pequeña por la mesa. Yo, Malik y Raya. Cubierto de sal marina. Riendo en la playa. Un recuerdo inolvidable. No es una puesta en escena. No es un patrocinio. ¿Ves esto? Dije que esto no es tuyo. Nunca lo fue. Y si alguna vez intentas tomar lo que es mío otra vez, no te lo pediré amablemente. Bajó la mirada hacia la foto. Madeline me ama, murmuró. Le encanta la idea de escapar, dije. Eres un recipiente. Igual que antes. ¿La diferencia? Sé conducir. Luego me marché. Sin amenazas. Sin gritos. Solo hechos. No miré atrás. No hacía falta. Sabía que me estaba observando mientras me iba, calculando. Me preguntaba qué tan profundo había hundido ya la espada. Ese fue el último momento en que sintió que tenía el control. Y ni siquiera lo sabía todavía. Hay un silencio único tras la conversación que tuve con Kinnelly. No es el silencio incómodo que se siente tras un desacuerdo. No es el vacío que se siente tras un desamor. Pero un silencio concentrado y deliberado. Como el aire quieto justo antes de una demolición controlada. Sabes lo que está a punto de ocurrir, pero no sabes cuán ruidoso será. Le di una advertencia. Una oportunidad de alejarse antes de que la ola lo alcanzara. Pero hombres como Ellie no escuchan. No creen en las consecuencias. Creen en el rendimiento. Imagen. Aplausos. Así que me aseguré de que, al caer el telón, no fuera solo una salida silenciosa. Fuese una revelación. Cassia había pasado los últimos 2 días recopilando todas las pruebas que había encontrado en el estudio de Madeline y la vigilancia de Bram. La boda simulada. La transferencia de los registros de los niños. El refugio de Costa Rica. El rastro documental de la Compañía de Panamá. Pero la guinda del pastel fue algo pequeño, técnico y de una precisión fulminante. No estaban casados legalmente. No tenían licencia. No tenían declaración jurada de testigos. No había certificado. Se habían casado. Pero no se habían casado. Ni ante la ley. Ni ante el tribunal. Ni ante el sistema de custodia. Y ciertamente no en la mía. Hice que Cassia enviara los documentos, discreta y anónimamente, a una periodista llamada Maureen Halliday. Era inteligente, ética e implacable a la hora de desenmascarar a los depredadores financieros. El tipo de mujer que no se limitaba a denunciar escándalos. Construía cronologías, citaba precedentes judiciales y enumeraba todos los nombres involucrados. 2 días después de nuestra reunión, Maureen publicó el artículo El patrón de asociaciones depredadoras de Kinnelly, cuando el matrimonio es solo un medio. Fue lo suficientemente sutil como para no atraer a la prensa sensacionalista, pero lo suficientemente contundente como para llamar la atención en los círculos adecuados, tribunales de familia, juntas directivas corporativas y fideicomisos privados. Su reputación, antes pulida y ensayada, ahora venía con un asterisco. Y mientras esa noticia corría como un reguero de pólvora, preparé algo más personal. Hice que Bram le entregara una caja a Madeline. No por la puerta principal. Eso habría sido demasiado fácil. Demasiado esperado. Bram esperó hasta media mañana, cuando los niños estaban en la escuela y Ellie probablemente estaba fuera atendiendo las llamadas de control de daños. Luego la deslizó por la ranura de la puerta lateral con una nota escrita a mano. La caja estaba envuelta en papel azul marino. Atada con un cordel sencillo. Dentro solo había una cosa. Una foto. La tomaron un año antes de irme. Malik sobre mis hombros, sonriendo de oreja a oreja mientras el océano se estrellaba tras nosotros, Raya sosteniendo una cometa y Madeline riendo a carcajadas. Fue real. ¿Sincero?
El último viaje que hicimos en familia antes de que todo empezara a desmoronarse. Debajo de la foto, puse una tarjeta. No eran tuyas para regalar. Eso era todo. Sin amenazas. Sin gritos. Solo la verdad. Me llamó 2 horas después. Una llamada perdida. No había buzón de voz. Luego silencio de nuevo. Estaba funcionando. Pensaron que me haría el tonto. Aguantaba la paliza y me quedaba en el mar, donde podían mantener mi imagen borrosa, abstracta, desechable. En cambio, regresaba más nítida, más fría, y ya no llamaba. Al día siguiente, Casa y yo nos reunimos con un investigador federal. No porque quisiéramos acusar a Ellie de nada todavía, sino porque necesitábamos documentación. Cada acción debía ser rastreable. Rastreable. ¿Legal? Entregamos las pruebas de la compañía Shell. Los documentos matrimoniales falsos. Los formularios de inscripción escolar fueron firmados sin mi consentimiento. El certificado de nacimiento de Raya con el nombre de Ellie garabateado en un formulario de autorización digital, fraudulento. Casa fue quirúrgica con su parto. Para cuando salimos de esa oficina, no necesitábamos esperar justicia. Ya nos habíamos convertido en justicia. Pero aún faltaba una pieza por mover. Mira, Madeline aún tenía su círculo social. Las mujeres de su clase de yoga. El club de lectura. La clientela exclusiva del brunch, que vivía para maridar vinos y crear dramas. Creyeron su versión de los hechos. Que yo era el marido ausente. El padre negligente. El marinero frío que prefería el océano a su propia familia. Así que invité a uno de ellos a tomar un café. Se llamaba Adrien. Siempre educada. Siempre curiosa. El tipo de mujer que hacía preguntas con un tono demasiado dulce. La dejé hablar. Que mencionara a la nueva pareja. Deja que haga pequeños comentarios como que Madeline parece tan feliz ahora y que los niños adoran a Kim. Y luego saqué mi teléfono y le puse 30 segundos de vídeo. Malik en el porche. Kim gritaba de fondo. Algo sobre respeto y disciplina. Malik se estremeció. No violentamente. No dramáticamente. Pero lo suficiente para contar una historia. Adrien se quedó callada. Sonreí. Dile a la mesa del brunch lo que quieras. Solo asegúrate de que sea la verdad esta vez. Se fue sin terminar su bebida. A la mañana siguiente, la llamada se reanudó. Esta vez de Madeline. 3 llamadas perdidas. Y luego un mensaje. Creo que necesitamos hablar. No respondí. Todavía no. En cambio, fui a la escuela y firmé la hoja de visitas para almorzar con Raya. Le llevé su favorito, sándwich de queso a la plancha. Cortado en triángulos. Jugo de manzana. Sin pulpa. Me abrazó sin preguntarme si estaba bien. Mamá dice que has estado ocupado, dijo. Lo he estado. ¿Estás enojada con ella? Estoy concentrada. Respondí. Ella lo pensó un momento. Mamá llora a veces. Por la noche. Respiré hondo. Todos lloramos al darnos cuenta de lo que perdimos. Ella inclinó la cabeza. ¿Perdiste algo? Asentí. Creí que sí. Pero TH. Ella, Malik y yo estábamos en un bote con el sol encima. Una cuarta figura estaba parada en un muelle. ¿Sola? ¿Es esa mamá?, pregunté. Ella asintió. No le gustan los barcos. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi chaqueta. A veces los niños ven mejor que los adultos que fingen guiarlos. Para cuando volví a mi coche, Madeline había vuelto a llamar. Un mensaje más. Cometí un error. Ese fue el principio de su desmoronamiento. ¿Y yo? Apenas estaba empezando. Algunos hombres entran en la corte como si fuera una guerra. Con rabia en el aliento y un trueno en el pecho. Yo no era uno de ellos. Entré con calma. No porque no estuviera enojada, sino porque la ira es ruidosa. Y los hombres ruidosos se pierden los detalles.
El tribunal de familia no se trata de volumen. Se trata de narrativa. Documentos. Pruebas. Tiempo. Y en las manos adecuadas. La verdad no es ruidosa, es letal. La audiencia estaba programada para el viernes por la mañana, a las 9 en punto. Moción de custodia temporal. Caso la presentó al día siguiente de que el nombre de Eley apareciera en la solicitud de inscripción de Raya como contacto de emergencia. Esa fue la gota que colmó el vaso. Llegué 15 minutos antes. Caso ya me esperaba en la entrada, impecable como siempre con su traje gris y sus elegantes tacones. Me entregó una sola hoja. No hables a menos que el juez te lo pida. Y cuando lo hagas, no expreses ninguna emoción. Solo di la verdad. Asentí. Dentro, la sala del tribunal era beige y fría, donde las familias desenredaban sus líos bajo el zumbido de las luces parpadeantes y el juicio de desconocidos. Filas de sillas vacías. Una mesa larga a cada lado. Madeline se sentó en el extremo más alejado. Cabello recogido, pendientes de perla y vestido neutro. Había intentado vestirse como una madre de un blog de estilo de vida, suave, serena, sana. Pero sus ojos la delataban. No había dormido. A su lado estaba sentado un nuevo abogado. No el primero, que había gritado en mensajes de voz y amenazado con despedirlo. Ese se había dado de baja tras ver nuestros archivos. Este era más joven, más tranquilo. Probablemente convencido de poder inventar una historia sobre redención y amor moderno. Y luego estaba Eley. Se sentó detrás de ellos, no en la mesa. Técnicamente no era parte en la moción de custodia, pero emocional y espiritualmente, él era el catalizador de todo. Su postura era relajada, pero podía ver la tensión en su mandíbula. Ya no sonreía. Entró la jueza. Mujer. Mediados de los 60. Gafas elegantes. Sin joyas. De esas que habían visto suficientes personas rotas como para reconocer cuando alguien se esforzaba demasiado por parecer completo. Cassia abrió primero. Fue deliberada. Controlada. No atacó a Madeline. No la acusó. Presentó un montón de fotos que documentaban la boda falsa. Una copia del certificado de matrimonio sin presentar. Los registros judiciales de las quiebras anteriores de Eley. Documentos financieros que rastrean transferencias del fideicomiso de Madeline a una cuenta fantasma vinculada a una organización sin fines de lucro desaparecida. Pruebas de intento de matriculación escolar sin mi consentimiento. Entonces dejó caer la última pieza, el dibujo de Raya. Había sido presentado como anexo G. La jueza se tomó su tiempo con él. Mostró a nuestra familia. A mí y a Malik. Raya. Juntos en un barco. Saludando. Madeline estaba sola en el muelle, con el rostro triste. Un pequeño globo de diálogo decía, por mamá. La voz de Cassia nunca pasó de un susurro. Su señoría, nuestra postura no es punitiva. El señor Knox no busca borrar a la madre de los niños. Busca protegerlos de la inestabilidad y la manipulación. Regresó de un contrato de trabajo legal y descubrió que su hogar, sus bienes y su rol como padre habían sido socavados por alguien con un historial comprobado de abuso financiero. Esto no es venganza. Es preservación. Luego se sentó. El abogado de Madeline se puso de pie. Empezó con encanto. Sonrió. Se refirió a mí como el padre distante. Habló de sacrificio. Amor. La necesidad de que las familias modernas se adapten. Luego intentó retratar a Madeline como una mujer que actuó de buena fe, bajo presión emocional. Creía que su esposo había abandonado a la familia. Tomó medidas para mantener la estabilidad de sus hijos. El señor Eley nos ha brindado orientación, apoyo emocional y estructura. Solicitamos al tribunal que reconociera la transición natural que se está produciendo en estos niños y que no los castigara por el conflicto parental. El juez levantó la mano. ¿Es el señor Eley el padre biológico? No, su señoría. ¿Está legalmente casado con la madre? No, su señoría. Entonces, ¿por qué lo mencionan en los formularios escolares y en los contactos de emergencia?
El abogado de Madeline dudó. Él actuaba bajo la suposición. No, el juez lo interrumpió. Actuaba sin autorización. Gran diferencia. Silencio. Entonces el juez se volvió hacia mí. Señor Knox. Ha estado callado. ¿Tiene algo que decir antes de que tome una decisión provisional? Me puse de pie lentamente. No me tembló la voz. No vine aquí por venganza, dije. Vine porque mis hijos merecen estabilidad. No solo comodidad. Ni regalos. Ni fotos en la playa ni citas para almorzar. Necesitan a alguien que esté presente cuando es difícil. Cuando es aburrido. Cuando es tranquilo. Pasé 8 meses en un barco para que tuvieran un hogar. Al regresar, me encontré con que me lo habían robado. No físicamente, sino espiritualmente. Miré directamente a Madeline. No soy perfecta. Me he perdido momentos. Pero nunca he dejado de ser su padre. Y nunca lo haré. Entonces me senté. La jueza miró sus notas. No hizo ninguna otra pregunta. Simplemente habló. He visto muchas disputas por la custodia. Algunas feas. Otras trágicas. Este es quirúrgico. Pero no se equivoquen, no me importa el brillo. Me importan los estampados. El patrón del señor Eley es preocupante. Su presencia es desestabilizadora. Y esta madre, aunque claramente se encuentra bajo estrés emocional, ha actuado con mal criterio al intentar reemplazar a un padre con una pareja sin vínculo legal con estos niños. Se ajustó las gafas. Con efecto inmediato, se otorga la custodia temporal total al señor Sterling Knox. Se podrán solicitar derechos de visita para la madre una vez finalizada la evaluación psicológica. El señor Eley no debe tener contacto con los niños a menos que este tribunal lo autorice explícitamente. Se podría haber oído caer un alfiler. Madeline entreabrió la boca, como si hubiera olvidado cómo respirar. Su abogado garabateó algo furioso. ¿Y Eley? Se levantó. Salió. No miró atrás. Casa se inclinó y susurró, jaque mate. No sonreí. Todavía no. El alguacil me entregó los papeles. El juez salió de la sala. Y Madeline se quedó allí sentada, con las manos entrelazadas y los nudillos blancos, mirando al vacío. Yo me quedé de pie. Recogí mis cosas. Pasé lentamente junto a ella. Levantó la vista. Su voz era un susurro. Tú planeaste todo esto. Hice una pausa. Solo lo suficiente para responder sin girarme. No, dije. ¿Lo hiciste? Entonces salí de la sala con una nueva orden de custodia, mi dignidad intacta y una verdad que ella jamás podría reescribir. Intentaron borrarme. En cambio, borraron su propio futuro. La vieja casa permanecía en silencio, intacta desde la sentencia judicial, pero nunca volví. Ni una sola vez. No hacía falta. Esa casa nunca fue realmente un hogar. Era un lugar de contención. Un cascarón. Había estado lleno de risas, juguetes y sueños, pero esa versión ya no existía. Madeline no solo me arrancó de las paredes. También le quitó el alma al suelo. Así que lo dejé ir. En cambio, compré una casa nueva. Más pequeña. Más sencilla. Una planta. 3 habitaciones. Un porche delantero con 2 sillas que realmente usaba, y un patio trasero con espacio justo para una parrilla y una hamaca. Estaba a las afueras del pueblo, cerca de la marisma, donde aún se oían las ranas por la noche, de vez en cuando, la sirena de algún barco en el muelle. No era gran cosa, pero era nuestro. Fue sincero. Raya pintó su habitación ella misma de azul, con delfines torcidos y un caballito de mar que parecía más bien una gominola, pero no dije nada. Estaba orgullosa. Lo llamaba su reino submarino. La dejé dejar huellas de manos con brillantina en las paredes. ¿Quién era yo para impedir que una pequeña realeza dejara su huella? Malik era más reservado. Ya tenía 14 años, era más alto que yo, y su voz empezaba a quebrarse,
Como si se estuviera convirtiendo en alguien a quien aún no reconocía del todo. No habló mucho los primeros días. Solo me ayudó a montar la parrilla, a guardar sus libros en el armario y a cargar cajas como si fuera su forma silenciosa de calmarse. La tercera noche, nos sentamos afuera a asar esmores en la hoguera que había cavado en la tierra. Observó las llamas en silencio un rato y finalmente habló. Este lugar parece real. Asentí. Ese es el punto. Sin cámaras. Sin fingir. Sin L.I. Sonrió apenas. Tú también lo viste, ¿eh? Revolví las brasas. Ahora lo veo todo. Hubo una larga pausa antes de añadir, mamá dijo que se fue. Simplemente hice las maletas y volví a Boston. Ni me inmuté. Siempre fue así. ¿Crees que está triste? Creo que está en shock. Levantó la vista. ¿De qué? De que volví y no supliqué. Le dio vueltas a eso. Dijo que eras débil. No me erisité. Le di otro palito de malvavisco. Eso dice la gente cuando no sabe cómo mantener la fuerza silenciosa. No respondió. Pero noté que tostó ese malvavisco con un poco más de atención que antes. La casa permaneció vacía a propósito por un rato. Sin recuerdos enmarcados en las paredes. Nada de retratos de boda. Nada de sonrisas familiares en escena. Solo espacio en blanco y momentos reales. Fue Raya quien se dio cuenta primero. ¿Por qué no tenemos fotos? Miré a mi alrededor. Las paredes de la sala estaban limpias, casi clínicas. Un sofá, una estantería, una lámpara con la pantalla torcida que había elegido en la tienda de segunda mano. Porque seguimos fabricando las que importan, le dije. Lo pensó. Pero ya tengo muchas cosas en la cabeza. Entonces, tomemos una. Ese fin de semana, usamos mi vieja cámara y pusimos el temporizador. Malik puso los ojos en blanco, pero se interpuso entre nosotros. Raya se subió a mis hombros y sostuvo su dibujo del delfín como si fuera un trofeo. Nos reímos. Una de verdad. Sin poses. La imprimí en blanco y negro. La colgamos sobre la chimenea sin marco. Solo con cinta adhesiva. Se convirtió en la primera foto de la nueva casa. No un recuerdo de lo que fue, sino un registro de en que nos estábamos convirtiendo. Esa misma noche, mientras terminaba de lavar los platos, Raya entró en la cocina con su viejo pulpo relleno. ¿Papá? Sí. ¿Estará bien, mamá? Me sequé las manos. Me he rebajado a su nivel. Quizás. Si ella quiere. Frunció el ceño. ¿Todavía te importa? No mentí. Sí. ¿Por qué? Porque una vez la amé. Y una parte de mí siempre la amará. Eso no significa que confíe en ella. Y eso no significa que pueda seguir en nuestras vidas de la misma manera. Asintió lentamente. ¿Entonces cuidar no significa quedarse? Exactamente. A veces amar significa dejar ir a las personas cuando ya no te tratan como deberían. Parpadeó como si guardara esa lección en un archivador. Luego susurró, me alegra que hayas vuelto. Nunca te dejé realmente. Más tarde, Malik me encontró en el garaje. Estaba mirando los viejos trofeos que no había desempaquetado. Tenía uno de los suyos de hacía unos años. Había estado en la base. El que Madeline había tirado. Ella no lo tiró porque estuviera roto, dijo. Lo miré. No. Lo tiró porque le recordaba a mí. Él asintió. Siempre quería que todo luciera perfecto. Aunque eso significara mentir. Nos mintió. Sí. Dije. Pero no le creíste. En realidad no. En el fondo, no. Se quedó callado un rato y luego dijo algo que no esperaba. Eres mejor que L.I. Nunca me hizo el juego. Dijo que era una pérdida de tiempo. Sonreí un poco. Nunca es un desperdicio cuando te conecta con alguien. Me miró. Siempre mereciste algo mejor, le dije. Esa noche, me preguntó si podíamos construir una canasta de baloncesto en el patio trasero.
Una pequeña. Nada del otro mundo. Lo hicimos al día siguiente. Sin cemento. Solo tierra y un poste. Pero cuando disparó por primera vez, el sonido del silbido sin red fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado en meses. Las semanas transcurrieron tranquilamente. Ninguna llamada de Madeleine. Sin nuevos novios. Sin problemas de custodia. Sabía que se estaba reagrupando en algún lugar. Probablemente contándose una nueva historia. Reconstruyéndose el espejo. Convenciéndose de que la habían tratado mal. A la gente como ella no le gusta el silencio. Los obliga a escuchar. Pero no esperaba el siguiente capítulo. Estaba escribiendo el mío. Pasábamos nuestros días con sencillez. Los proyectos escolares de Raya. Torneos de Malik. Cenas en la mesa. Paseos nocturnos. Empecé a leer de nuevo. Libros que había abandonado durante los largos meses en el mar. Llevé un diario. No por costumbre. Por necesidad. Algunas historias son demasiado pesadas para llevarlas sin un lugar donde almacenarlas. Y poco a poco, la casa se llenó. No de cosas. De nosotros. Con el aroma a tostadas quemadas y risas jugando a las cartas. Con la música de Malik resonando en su habitación. Con los chistes de Raya que nunca terminaban de convencer. Con el sonido de la sanación. Había paz aquí. No porque todo estuviera arreglado, sino porque nada tenía que ser perfecto. Tenía que ser sincero. Todavía conservo el mensaje. No porque necesite recordarme el dolor, sino porque a veces uno guarda la bala que no le dio al corazón. Como recordatorio de lo cerca que estuvo. Sigue ahí. Guardado en la nube de mi teléfono. Marca de tiempo. Frío. Exacto. No te molestes en venir. Ya cambiaron las cerraduras. Los niños no te quieren. Se acabó. Lo estoy leyendo de nuevo. Recuerdo el reflejo de la farola en el parabrisas aquel día. Los globos blancos en ese coche. El sabor amargo que me subió a la garganta. No era solo la traición, era la irrevocabilidad que intentaba imponerme como una sentencia de muerte. Y entonces ahí estaba mi respuesta. Como quieras. 2 palabras. Probablemente los leyó y sonrió. Pensó que me estaba rindiendo. Me iba. Quizás le dijo a Ellie, ya está. Él se rindió. Pero lo que ella nunca entendió es que esas palabras no significaban rendición. Eran permiso. Permiso para reescribir el final. Permiso para recuperar la historia. Me permito decidir cómo terminaría esto. Verás, cuando alguien intenta borrarte, lo peor que puedes hacer es desaparecer. Desaparece, y ellos ganan. Pueden decirles a todos que nunca fuiste fuerte, que nunca valiste la pena, que nunca te necesitaron. Pero si te quedas, callado, firme, decidido. Si reconstruyes donde intentaron arruinarte, esa es la clase de venganza que no grita. Simplemente resuena. La noche después de la decisión de custodia, me senté en el porche con un café y sin nadie a quien impresionar. Solo las estrellas. Solo se oía el zumbido de los grillos y el suave golpeteo de los mayocs al aro en el patio. Raya salió envuelta en una manta, con su delfín de peluche y uno de sus libros para dormir. Se subió a la silla a mi lado, sin preguntar. Al principio no hablamos. Simplemente se apoyó en mi brazo y la rodeé con él sin pensarlo. Y en ese momento, me di cuenta de algo que no había sentido en meses. Por fin estaba en casa. No en un edificio. No en un juzgado. En esto. El pequeño, tierno y desprevenido momento de un niño que se acerca a ti sin miedo. ¿Recuerdas lo que dijo mamá cuando te escribió?, preguntó Raya de repente. Dudé. Sí. Dijo que no te queríamos. La miré. ¿Alguna vez dijiste eso? No, dijo ella. Y Mayok tampoco. Ya lo sé. Jugueteó con la manta. Entonces, ¿por qué lo dijo? Me detuve, pensando en cuánta verdad debía decirle. A veces, dije, la gente intenta herir a otros usando las cosas que aman,
Porque creen que les hará sentir poderosos y porque temen perderlo todo si no controlan la historia. Raya no respondió. Pero extendió la mano y me entregó algo, una página doblada de uno de sus cuadernos. Lo abrí. Era un dibujo de nuestra nueva casa. Yo, Mayok, Raya y su delfín estaban de pie enfrente. Nadie de afuera. Solo nosotros. Me gusta más esta familia, susurró. Yo también. Unas semanas después, llegó el mensaje. No el antiguo. Era uno nuevo. De Madeleine. No estaba enojado. No era cruel. Fue corto. Me gustaría hablar. Lo siento. Lo miré fijamente un buen rato. Casa dijo que no necesitaba responder. Legalmente, no tenía ningún fundamento. Emocionalmente, ella tampoco tenía ninguna. Pero sí respondí. No por ella, sino por mí. La conocí en un restaurante a las afueras. Sin abogados. Sin presiones. Solo una mesa junto a la ventana y 2 tazas de café sin tocar. Parecía más pequeña de lo que recordaba. No en tamaño. En presencia. Como si el peso de sus propias decisiones finalmente la hubiera alcanzado. Pensé que nunca aceptarías esto, dijo. No lo hice por ti. Ella asintió. Lo sé. Nos quedamos sentados un rato. Entonces, por fin, habló. No me alegré. No por mucho tiempo. Y en lugar de decírtelo, empecé a resentirme contigo. Me quedé callado. Y luego, cuando te fuiste al barco, fue como si pudiera volver a respirar. Pero no era real. Era solo espacio. Y lo llené con lo primero que parecía libertad. King. Ella asintió. Él vio lo que yo quería que viera. Dejé que me dijera que merecía más. Y quizá así fue. Pero no así. No me inmuté. Tú tomaste tu decisión. Sí, lo hice, dijo ella. Y era el equivocado. Tragó saliva con dificultad. Los extraño. A los niños. Raya no me devuelve las llamadas. Malik apenas dice nada. Rompiste su confianza, dije. Tendrás que ganártela. No lo exijo. ¿Y tú? Preguntó. Ahora con la voz más débil. Ya no estoy enojada, dije. Pero tampoco te espero. Bajó la mirada hacia su taza. ¿Me odias? No, dije en voz baja. Me das pena. Cambiaste algo real por algo brillante. Y cuando el brillo desapareció, te diste cuenta de que estabas sola. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no la consolé. Ese ya no era mi papel. Me levanté para irme. Saqué un papel doblado de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Era una copia impresa de nuestro programa de custodia. Fechas de visita. Pautes. Límites. No te alejaré de los niños. Pero los protegeré de la versión de ti que miente para sentirse fuerte. Ella asintió, con lágrimas deslizándose por su rostro. Gracias. Salí sin mirar atrás. Hay capítulos que no se deben reescribir. Estaban destinados a terminar. Ahora, meses después, conservo el mensaje original en mi archivo. Nunca lo borré. Porque toda historia tiene un punto de inflexión. Ese mensaje fue mío. No me destrozó. Me despertó. Y todo lo que he reconstruido, cada ladrillo, cada vínculo con mis hijos, cada noche que pasé en esta casa tranquila donde la honestidad vive en las paredes, es gracias a ese instante. A veces la vida te da una tormenta solo para mostrarte qué clase de marinero eres en realidad. ¿Y yo? No me hundí. No me ahogué. Salí volando.